En Agroradio Se la vi con Antonio Navarro, un programa de varietés. Se la vi, así es la vida. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Se la vi, aquí en la sintonía de Agroradio. Bueno, pues después del parón navideño volvemos con muchas ganas y con mucha potencia. Y ahora entra lo de la potencia por la invitada que tenemos en el día de hoy en Se la vi. Vamos a darle la bienvenida y también, como no, los buenos días a María Jesús Pérez de Zafra Vargas, capitán del Ejército del Aire. María Jesús, buenos días. Hola, muy buena. Lo hemos dicho así tan fácil, pero tela, ¿eh? Sí, bueno. Tela. Y encima hay que decir que estás en el transporte del Ejército del Aire llevando un Hércules, ¿se llama? No, ya no, un Airbus A400M. El Hércules fue mi avión anterior, fue el avión que volaba anteriormente a este. ¿Esta que es de más potencia o de más tamaño? Todo, en números gruesos, digamos, es el doble que el Hércules en cuanto a capacidades. El Hércules ya, el Ejército del Aire los vendió. Hay muchos aviones, como yo lo digo, de los gordos. Pues actualmente, si no me equivoco, tenemos 13. Ostras. Sí. Entonces eso quiere decir que tenéis movimiento de transporte. Mucho, sí. No los 13 están operativos, depende siempre de los equipos de mantenimiento, pero bueno, sí hay mucho movimiento porque al final todos los destacamentos militares en cierto modo dependen somos nosotros el avión logístico que les hace el sostenimiento a todas las misiones que tiene el ejército español en el extranjero, prácticamente. Entonces, o sea, tu labor dentro del ejército no es tanto estar en España, es decir, salir mucho fuera a llevar suministros y a llevar pues vehículos nuevos a las distintas operaciones que tiene España fuera del territorio nacional, ¿no? Pues hacer un poco todo, que es lo bonito que tiene justo este avión. Es un avión que Airbus lo clasifica como un avión multirol, que tiene pues capacidades muy distintas. Es cierto que el ALA-31, que es la unidad a la que perteneció todos estos años, tiene una componente logística muy importante, que es para darle sostenimiento, como he dicho, a estos destacamentos. Y en ese rol, pues nosotros llevamos igualmente tanto tropas como carga y como vehículos, yo he transportado hasta helicópteros dentro del avión, porque el avión, tiene una bodega de carga muy grande y es lo bueno que tiene, que le caben vehículos, le caben cosas muy que impresiona mucho y que no ves con cierta frecuencia. Pero de la misma manera que hace misiones logísticas, no tenemos que olvidar que es un avión de guerra, es un avión preparado para el teatro de operaciones, para el vuelo táctico y hacemos también muchas misiones de reabastecimiento en vuelo con aviones de combate y también hacemos misiones de lanzamientos de paracaidistas, de lanzamientos de cargas, vuelos a baja cota. Se hacen, pues como bien he dicho antes, tiene capacidad de multirol, de que es un avión muy polivalente para realizar pues todo tipo de misiones militares, no solamente la logística, que se queda un poco pues la comparación de lo que puede ser un vuelo comercial o una compañía aérea. María Jesús, antes de seguir, tengo que decir que ustedes dirán, ¿y qué hace una capitán del Ejército del Aire aquí, no? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta, no? Bueno, pues voy a decir lo que pinta. Esta mujer es hija de un agricultor de aquí de la comarca del Poniente, con finca en tierras de Almería, y es llamativo para que luego se diga que sí, la agricultura y tal, pues aquí tenemos una hija de la agricultura, que es decir, donde está, en el lugar en el que está hoy en día, no ha sido fácil llegar a María Jesús, ni a María Jesús ni a ninguna mujer, porque sí, el ejército hay que reconocer que es más de hombres que de mujeres, ¿no? Aunque las cosas están cambiando, pero siempre tanto el tema de conciliación familiar, son muchas cosas paralelas, ¿no? No quiere decir que en el puesto no estéis capacitados para hacerlo, que sí, pero sobre todo el entorno familiar y tal, siempre un poco más problemático para la mujer. A mí, me han hecho muchas entrevistas a lo largo de todos estos años al final, porque simplemente por el hecho de que somos pocas y se le intenta dar visibilidad. Y yo siempre he dicho, el día que
el día que me dejen de hacer entrevistas por el hecho de ser mujer militar será cuando se haya establecido esa igualdad que tanto se busque, que tanto... Y yo sinceramente creo que no... que es un mundo en el que no hay más mujeres porque a la mujer no le ha interesado, no le ha llamado la atención, no le ha atraído ese mundo. Y de la misma manera que por ejemplo, todo el campo sanitario está lleno de mujeres, muchísimo más que de hombres, pues el ejército es un mundo que atrae más, por lo que sea, al género masculino y hay más hombres. Pero en cuanto a capacidades, pues te diré que yo, por ejemplo, a mí el deporte siempre ha sido mi hándicap y se me ha dado mal. O sea, y yo me esfuerzo todo lo que podía, pero se me ha dado mal. Siempre ha sido mi problema. Entonces, al final dices, oye, pues es un mundo en el que la condición física es importante. Pero bueno, yo sabía que yo lo que quería ser era piloto dentro del ejército y que mi condición física no era un condicionante del día a día para poder realizar mi trabajo. Pero es verdad que si en la educación inicial se mostrase como con más naturalidad el hecho de la condición de militar, de la posibilidad de que siendo mujer puedas ser también militar, igual que un hombre, que tal, y que un niño desde la infancia eso lo vea como algo más natural, se puede llegar a que haya más mujeres, pero el hecho de intentar buscar que haya una igualdad dentro, yo es que no lo veo ni necesario. Y es verdad que a nivel de conciliación familiar, siendo la mujer, es más difícil, pero igual que hemos hablado antes, lo veo más difícil también en cualquier otro ámbito, no solo en el militar. Y tenemos la suerte que, dentro de lo que cabe, pues bueno, trabajas para el Estado y el Estado tiene unas normas que se le aplican a los militares iguales y que al final, bueno, pues tienen muchas protecciones también, pero en la carrera como tal, pues siendo piloto en particular, el momento en el que pues decidas tener familia y tal, pues tienes que dejar de volar y eso al final pues hace que tu carrera profesional no pueda ser exactamente igual de próspera a nivel, horas de vuelo, misiones, etcétera, que la que pueda ser un hombre, pero al final es que es ley de vida. Uh-huh. Pero es que en tu caso particular, encima, estando en transporte militar, no está siempre en el mismo sitio, es decir, ahora mismo estás fuera de España y cuando viajas, pues también viajas mucho a nivel de... Es difícil, pero también es cierto que depende de la unidad en la que estés. Yo... Pues porque me gusta mucho siempre el barro y me gustan las misiones y me gusta mucho mi trabajo. Entonces, pues al final elegí una unidad que yo sabía que tenía mucha vida operativa, que estaba siempre en el extranjero, que estaba siempre haciendo misiones porque yo quería vivir eso. Pero el Ejército del Aire tiene muchas otras unidades y otros escuadrones en los que puedes tener una vida muy tranquila, incluso siendo de transporte. Porque es cierto que no es porque sea la mía, pero... el ala 31, que es la unidad a la que he pertenecido todos estos años, ahora estoy en una vacante en el extranjero de intercambio, pero bueno, mi unidad es el ala 31, pues es la punta de lanza del transporte del Ejército del Aire, porque somos los que estamos siempre ahí en todos sitios. O sea, cuando ha estado el COVID hemos estado yendo a China por respiradores, cuando sí, hemos ido a todos sitios, en las catástrofes a nivel internacional, en Mozambique también fuimos, cuando hay algún problema de algún atentado, alguna historia que ha habido que repatriar cuerpos, nosotros también vamos. O sea, no hacemos solo el sostenimiento a nivel logístico de las misiones en el extranjero o los ejercicios tácticos de, reabastecimiento en vuelo, lo que sea. Hacemos muchas misiones que a lo mejor no tienen esa visibilidad que, pues que haga que llegue a la gente de manera más cercana y que sea más fácil de ver, pero es una unidad que está siempre disponible. De hecho, el lema es lo que sea, donde sea, cuando sea. Pues de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, pero ahora mismo vamos a hacer la primera cortinilla que quieras escuchar. Pues mira, como yo soy de aquí, de toda la vida, Almería, Tierra Noble de Bisbal, me parece una canción preciosa. Pues nada, pues aquí el compañero Andrei nos va a poner aquí el tema de Bisbal. C'est la vie, así es la vida. Con Antonio Navarro. Bueno, después de escuchar, como no, al paisano Bisbal, seguimos en compañía de María Jesús Pérez de Zafra Vargas, capitán del Ejército del Aire. María Jesús, en este bloque quiero hablar de una operación que todo el mundo hemos visto en televisión, y me refiero cuando se estuvo sacando a personas de Afganistán, cuando se retiraron las tropas americanas. María Jesús, no sé, lo que nosotros veíamos en televisión, eso era espeluznante.
decir, tú que estuviste trabajando en esa tarea de sacar personas de allí, de Afganistán, es decir, eso, a mí, cuando la gente se subía a donde entran las ruedas en el avión... Sí, al tren de aterrizaje. Que dices, pero ¿para qué te subes si te va a caer dentro de un minuto? Dices, qué desesperación tiene esta gente, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, tengo que decir que cuando nosotros llegamos ya el aeropuerto ya estaba controlado por los americanos y ya todo lo que veíamos, que lo veíamos en la... Bueno, pues nos fuimos allí viendo noticias, las que veía todo el mundo, porque tampoco teníamos información, pero bueno, tú lo que veías en la tele pues era eso, era gente subiéndose al tren de aterrizaje de C-17 americanos, era desesperación, el aeropuerto, bueno, un desastre. Pero cuando llegamos allí ya estaba todo bajo control, estaba todo perimetrado y americanos y por todos sitios, vamos. Y fue, bueno, a día de hoy ha sido una de las misiones más emotivas que he tenido en mi carrera operativa, que tampoco es tan larga. Porque, bueno, al final te ves ayudando, aunque no pudiéramos sacar a toda la gente que estaba allí, porque aquello era... Bueno, es que no hay palabras para describir la cantidad de gente aglomerada que había a las entradas del aeropuerto, porque cuando lo controlaron dejaban pasar a un número de personas determinado al día, que era la capacidad que teníamos los aviones que estábamos entrando constantemente de sacar a ese personal para que no se desmadrara y no se pusiera como estaba inicialmente. Y te da pena ver que no pudiera sacar a todo el mundo, pues bueno, pues por cómo se llevaron las gestiones con los talibanes y con el gobierno afgano y con lo que hablaran allí los americanos, porque nosotros, bueno, cumplíamos las órdenes de nuestro país, pero estábamos todos igual, estaban los demás países igual, Alemania, Francia, Estados Unidos, y era pues llegar con un avión y salir la otra tripulación y llevar... Al principio fuimos con un solo avión. Bueno, es que ya ahora mismo ya no me acuerdo porque ya pasó 1 año y medio, pero creo que inicialmente íbamos un avión y luego vino un segundo. Y como fue todo sin preaviso, porque fue todo... precipitado. Sí. Pues nos fuimos desarrollando la misión, éramos 2 tripulaciones, la tripulación que no volaba se quedaba en tierra, nosotros operamos desde Dubái y allí... pues con un ordenador y con una impresora y con 4 medios, porque al final íbamos para 3 días, porque íbamos a sacar, nos dijeron, vais a sacar a unas 400 personas, que es la lista que tiene la embajada, y son unos 3 días. Y nos quedamos 2 semanas casi, 12 días o algo así. Pues no íbamos con medios preparados para nada. Entonces, bueno, pues una tripulación se quedaba preparando en la siguiente rotación, porque nosotros hacíamos con el avión nuestro Dubái-Kabul, Kabul-Dubái, y luego había aviones de Air Europa contratados por Defensa que evacuaban a esas personas y las llevaban a Torrejón y las llevaban a España, y ahí se estableció el campamento. Y bueno, pues nos coordinamos, nos organizamos y se hacían los días larguísimos porque tanto física como emocionalmente la misión tenía muchísima carga, porque Kabul no es un aeropuerto fácil tampoco. Kabul está muy alto y hace mucho calor. Y eso, en términos físicos, por así decirlo, para el avión, para la potencia del motor, puedes sacar mucho menos peso. Entonces no podías sacar el avión lleno de gente, toda la que te gustaría, si ibas a unas horas en las que ya empezaba a hacer calor. Entonces nosotros volábamos toda la noche para llegar allí con las primeras luces del día, para poder entrar en visual, por así decirlo, porque no teníamos medios para poder operar de noche todavía con el avión, porque el avión es muy nuevo, entonces las capacidades para operar con gafas de visión nocturna no las teníamos todavía muy desarrolladas, ni suficiente personal, porque párate a pensar, yo estaba de vacaciones, estaba de puente, porque fue el 15 de agosto, y yo estaba de puente en Asturias, y como yo estábamos desperdigados porque era agosto, entonces pues fueron tirando a la gente en plan de, oye, ¿te puedes venir para salir mañana? Y yo, pues esa noche estaba de cerveza en Asturias, le dije, bueno, ¿a qué hora? Me dice, tienes que estar aquí a las 9 de la mañana, y a las 4 de la mañana me cogí el coche y dije, digo, sí que puedo, para hacerme una PCR para salir esa misma tarde, y nos fuimos un domingo. Entonces, pues como era todo tan precipitado, al final la capacidad que tenemos de adaptación es gracias también a toda la enseñanza que llevas y a las vivencias que llevas en ese tipo de unidad de la que hemos hablado antes. Y gracias a eso, pues
operábamos llegando allí de madrugada. Cuando ya era de día, cargábamos toda la gente que podíamos y que nos hacían había un equipo de otra unidad haciendo un screening, un escaneo al personal que se metía en el avión. De un posible peso aproximado, ¿no? Sí, y de a quién metías. Identidades también, ¿no? Porque allí venía la gente, las primeras veces que cargábamos el avión, venía la gente sin maleta y sin nada, con un papel que decía que habían trabajado para España cuando España estuvo allí en la misión hace un chorro de años ya, hace unos 15 años o 10 años. Y claro, con ese papel que había sido, no, yo es que era el intérprete del coronel fulano, no, yo era no sé qué. Y con ese papel se subían al avión. Al principio llegaban sin nada porque la gente llegaba de todos los sitios de Afganistán. Y nos llevamos a los que primero iban llegando, a los que primero iban pasando, que estaban en esa lista, familias, muchísimos niños, muchísimos bebés, muchísimos... gente que no sabía dónde iba, porque veía que se subían al avión y decía, llegaban a Dubái y decían, ya hemos llegado a España. No sabían dónde Era iban. salir de allí, ¿eh? Era salir de allí. Y veían la cara de cansancio, había gente que llevaba varios días allí en la puerta del aeropuerto intentando entrar, metidos en las zanjas, bueno, o sea, aquello es espeluznante. Entonces, llegaba y aterrizaba y 1 hora o 2 cargar y... No, mucho menos. O sea, no parábamos ni los motores, porque Kabul en ese momento estaba controlada por los talibanes, entonces al final la amenaza era alta y para hacer eso son tipos de operaciones que se llaman ERO, que se llama Engine Running Operation, que es operaciones con motores en marcha. Y nosotros dejábamos los motores encendidos, abríamos solamente la rampa del avión y por la rampa subían a la gente, hacían un pasillo para que no se acercaran a los motores, subían a la gente y en cuanto la gente estaba nos íbamos. Y además estábamos media hora porque había que ajustarlo todo mucho porque allí no se podía repostar. No podías ir con mucho combustible porque no podías luego despegar por el peso. Entonces ibas con el combustible justo para la ida, la vuelta y la media hora en el suelo de cargar el avión y salir. Entonces nosotros llegábamos allí, conforme llegábamos hablábamos con los que estaban nuestros allí, cargaban el avión, cerrábamos la rampa y nos íbamos. ¿Peligro en la aproximación o despegue del aeropuerto de que los talibanes os pegaran un zambombazo? Sí que había, pero por capacidades, pues se suponía que no tenían capacidades en cuanto a poder dañar un avión como tal, pero nunca se sabe, porque al final nunca sabes lo que realmente tienen, nunca sabes y no lo que tienen, sino la capacidad que tienen de emplearlo. Entonces, bueno, sí que hubo algunos aviones, nosotros no, pero sí que hubo algunos aviones que al despegue de manera automática lanzaron contramedidas. Madre mía. Bueno, al final nosotros, tú no lo piensas porque en África a mí eso también me ha pasado. A lo mejor nunca lo sabes porque si lo lanza el avión de manera automática dices, bueno, pues a lo mejor te han disparado o no. Pero bueno, que puede ser una nube, pueden ser muchas cosillas, pero te queda ahí la incertidumbre. Pero bueno, al final nosotros estamos acostumbrados y no lo piensas. Tú ibas allí, operabas, ibas con tu chaleco antibalas, con tu casco, con protegido de toda la manera que podías protegerte y hacías tu misión, ibas, volvías. Cuando empezaron a lanzar bombas al final de la operación allí, pues fue cuando ya nos dijeron cerrar e iros porque ya habían tirado alguna, en fin. Tú en ese momento, yo por lo menos, estás en la rueda de estar trabajando, de estar haciendo pues lo que sabes hacer en un entorno de amenaza, que por eso al final llevas un avión que está preparado tiene contramedidas, tiene métodos y a ti te enseñan a operarlo de tal manera que puedas intentar evitarlo, porque no nos engañemos, en un avión muy grande, con mucha inercia, con mucha firma, porque los motores tienen muchísima potencia. Es un motor a turbopropulsión, que es un motor de hélice, y es el más potente del mundo. O sea, cada motor tiene 10.700 caballos y lleva 4. Entonces, es muy potente. Y bueno, pues al final te acostumbras a operar en ese tipo de operación y estamos para eso. María Jesús, en tu último despegue en el aeropuerto de Kabul, cuando miras por la ventanilla dices, madre mía, lo que se queda aquí. Pues por eso yo me imagino que has leído alguna otra de las entrevistas que me hicieron en esa época y se te queda un sabor agridulce porque sabes que tú ya no puedes operar más porque, pues porque tu país te dice, no, ya hasta aquí, y no fuimos nosotros, se fue todo el mundo, o sea, no fue... Y de hecho,
murieron 11 militares americanos en el cierre del aeropuerto porque se estaban yendo y estaban los entrando. talibanes entrando a la vez y murieron 11. Y dices, bueno, pues yo he estado sacando gente hasta que me han dejado, sacamos, es que ya no me acuerdo, pero yo creo que sacamos como, pues no sé, más de 1000 personas, muchas. Porque metíamos en el avión, bueno, nos autorizaron a meter gente en el avión sentada en el suelo, ¿sabes? De todo el mundo que cupiera. Como pudiera meterlo allí. Me acuerdo un momento que metimos a gente que no era ni, o sea, que no venían ni para España, pero iban a evacuarlos a dónde eran, no sé si eran alemanes, no, era un americano que nos llegó al avión y nos dijo, necesito meter a 20 personas más, ¿tenéis hueco? Y en ese momento nosotros sí que teníamos hueco. Uh-huh. Y se le pidió permiso al embajador, que estaba allí. Y estaba allí, pues por allí. En algún sitio estaba en alguna caseta ese señor, porque el pobre pues se comió. Y bueno, él también saldría en el último vuelo lo sacamos. Y nos autorizó, nos dijo, sí, sacarlos. Y entonces, pues al final te da más sabor de boca decir, hay que ver la cantidad de gente que no llegó, porque tú veías los que había, pero hay mucha gente de Kabul, son todo montañas. O sea, por eso los talibanes han resistido tanto tiempo y han estado tanto tiempo, porque se esconden en cualquier montaña y es imposible de alcanzarlos. Y con los ejércitos actuales, que son una verdadera maquinaria, pero claro, la guerra de guerrillas contra eso no... es muy difícil, contra el terrorismo de ese tipo es muy difícil. Bueno, María Jesús, segunda cortinilla. Pues mira, es una canción que se llama Todo lo que importa. Y me gusta porque el estribillo dice todo lo que importa está en el aire. Y como es lo mío, pues... Algo te gusta a ti el aire. Bueno, pues nada, pues compañero... C'est la vie, un programa de varietés. C'est la vie, así es la vida. Bueno, pues ya estamos en el último bloque. Desde luego la conversación con María Jesús está siendo muy interesante, capitán del Ejército del Aire. Bueno, ya hemos hablado de ese capítulo de Afganistán, de Kabul, y me ha sorprendido mucho lo que has dicho antes de eso de reabastecimiento en vuelo. Es decir, este avión, aparte de tener capacidad de carga, también tiene capacidad de suministrar combustible. Sí. O sea, bueno, nosotros en España lo usamos... Es uno de los aviones principales. Ahora, bueno, el Ejército del Aire ha adquirido otros, que es el A330, el MRTT, que es expresamente para reabastecimiento en vuelo. Uh-huh. Pero hasta que hemos tenido ese avión, que creo que tenemos 2 ahora mismo y es reciente, de este año pasado, solo estábamos nosotros. Primero reabastecíamos con el Hércules y ahora con el A400. Y son misiones, pues a mí me gustan mucho, son misiones en las que tú te vas a una zona y... Pero hay un error o lo pagas caro, ¿no? Tienen mucha componente peligrosa por el hecho de que, bueno, eres una estación, una gasolinera, uh-huh. Porque vas hasta arriba de combustible, el avión carga... No llega, pero llega unas 48 toneladas de combustible, de máximo combustible, sí. Y entonces, pues tú te vas a una zona... Y ahí esperas y entonces llega un avión de combate, suelen llegar en parejas que uh-huh. están haciendo pues lo que sea, un ejercicio de entrenamiento de ellos, y para ellos también necesitan entrenarse, y entonces llegan, tú sacas unas mangueras que tienes en los laterales de los planos y ellos llegan y se conectan y cogen combustible. Y lo bueno que tiene al final... como militares, pues es muy procedimental, o sea, es una maniobra en la que está todo muy claro, las comunicaciones son las mínimas que hay que decir para que se hagan esos movimientos, uh-huh. Y se hacen tanto de día como de noche. De noche también se hace reabastecimiento en vuelo. De día más o menos puede venir la manguera, pero de noche... Pues de noche el avión tiene unas luces muy, muy, muy pequeñas, pero normalmente los aviones que vienen, y eso ya es lo que cómo se va a seguir operando, vienen con gafas de visión nocturna. Ah. Entonces ven al avión a través de las gafas. Y entonces se les da combustible, ellos se conectan, te dicen quiero tanto y tú lo programas, porque el avión este es lo más moderno que hay, entonces pues lo programas dentro de lo que le quieres dar y se lo suministras, terminan y luego ellos se van. Y ahora hemos desarrollado una capacidad nueva que es otra manguera más que va en el centro de la barriga del avión, uh-huh. Que es para aviones de
baja velocidad, por así decirlo. Son otros aviones que tenemos de transporte pequeñitos, que se emplean sobre todo en táctico, en misiones tácticas casi todo, y para que ellos reabastezcan y no les afecte la turbulencia de los motores a esa velocidad, pues es una manguera exactamente igual, pero que sale de la panza del avión. Está por debajo. María Jesús, ¿qué se siente cuando le pisa el acelerador a ese bicho? Bueno, al final es relativo. La velocidad la notas solamente cuando hay nubes. Fíjate, cuando vas por encima de las nubes y las tienes cerca, es cuando ves la velocidad y es porque la ves relativa a algo. Pero cuando vas volando no lo notas. Se nota mucho cuando haces vuelo táctico pegado al suelo, porque ahí vas a 270 nudos, que son cerca de 500 kilómetros por hora, un poquito menos, y vas a 300 pies, que son, pues nada, son... ¿cuántos son? 100 metros, 90, 80, 90 metros de altura, y entonces ahí sí que vas cerca del suelo y sí que vas, bueno, tienes que ir muy pendiente porque hay pájaros, porque hay antenas, porque hay un montón de cosas, y ahí sí que se nota la velocidad, sí que va la inercia. De 50 metros, 100 metros del sur. Sí, hacemos vuelo, el vuelo táctico con el avión tiene capacidades para ir siguiendo el terreno y ir manteniendo, sí, a ver, normalmente vuelas tú a mano esa parte, pero una de las capacidades más modernas que tiene es que tiene la capacidad de seguir en automático el terreno manteniendo esa altura. Lo que pasa que eso está ahora, lo estamos empezando a utilizar, pero lo normal es que vueles tú a mano y vuelas a esa altura para camuflarte con el terreno. Normalmente ahí se utiliza, pues vas en la ladera de una montaña, bueno, hay muchas técnicas. Pero ese avión no se esconde tan fácil. No se esconde, claro que no, al final, bueno, y eso se vuela normalmente y suele ser una maniobra conjunta, entonces suele haber aviones de combate que te están dando protección, bien sea en cercano o en lejano, y tú sueles ser el elemento de valor de la misión, que bien sea porque vas a lanzar un equipo para que se infiltre en no sé dónde, bien sea porque vas a lanzar carga para reabastecer una zona que no llega por carretera o no puede llegar de otra manera. Entonces tú eres el vulnerable y te ponen elementos de combate que te den protección. Vuelas bajito con el terreno para intentar camuflarte, vas rápido e intentas... Bueno, es que hay muchos tipos de vuelo táctico. Hay otros que son a alta altura y haces una penetración y el avión tiene una capacidad de bajar en perpendicular hacia el suelo. ¿Ese tipo de avión puede hacer eso? Vaya. Cambia el ángulo que tiene las palas de las hélices y lo que hace, pues tiene baja a... Normalmente ese tipo de penetraciones los hacemos a 12.000 pies de altura, que más o menos son, ¿cuántos? Son 12.000, unos 4 kilómetros más o menos de nivel, y a partir de ahí tú pones las condiciones para que el avión baje como un plomo y bajas en 2 minutos. En 2 minutos, sí, en un par de minutos y medio o así, tienes la capacidad de perder esos 4 kilómetros y aterrizar en el sitio. O quedarte a 30 o 40 metros y soltar lo que sea y luego irte. O sea, es un avión con muchísima capacidad. Pero a mí lo que me sorprende es que lo que estás contando con el pedazo bicho, es decir, ¿cómo mueves eso? Es decir, ¿qué pista necesitas para aterrizar? No necesita, de hecho, el avión aterriza en... bastante poco, es de 3.000 pies de distancia, pues en menos de 1.000 metros, en menos de... En unos 800, ¿en un kilómetro? Incluso un poquito menos, puede despegar también. O sea, el avión tiene muchísima... Bueno, es que es lo más puntero que tiene ahora mismo la aviación militar. ¿La tripulación de este avión? ¿Cuántas personas van en tripulación en vuelo? Pues mínima tripulación en cuanto a pilotos somos 2 y en cuanto a personal que controla la cabina de carga depende de lo que lleves. Depende de si llevas un vehículo, de si llevas pasajeros, pero suelen ser 2 también ellos, que vayan
con la carga que sea. A partir de un número de personal que lleves, tiene que haber un tercero, o dependiendo de lo que lances o del tipo de tal, pues tienen que tener una calificación u otra, pero bueno, podemos decir que 4. Sí, pero el tema de pilotar serían 2 personas. Son ¿no? 2 pilotos. Nosotros solemos ir 3 para que se te hagan más ligero y puedas hacer rotaciones y cada tramo, bueno, pues vaya rotando y sea más leve y se reparta un poco, por así decirlo. Pero la tripulación mínima son 2 pilotos y 1 o 2 supervisores de carga. Uh-huh. Bueno, pues María Jesús, fíjate, ya llega al final. Hablando de aviones, a mí cuando me contaron la historia que la hija de un agricultor de aquí, de Tierra de Almería... Bueno, oye, no soy solo hija, toda mi familia, bueno, por parte de padre soy hija de agricultores, pero por parte de madre, pues bueno, para mí es un orgullo. Mi abuelo fue Rogelio Vargas Fernández, aunque muriera, y yo todo lo que he conseguido ha sido en parte a lo que la agricultura le ha dado a mi familia, porque si no, probablemente no nos hubiéramos podido permitir que yo hiciera todo lo que he llegado. Así que yo a la agricultura le estoy súper agradecida. Uh-huh. Bueno, pues nada, pues agradecer a María Jesús Pérez de Zafra Vargas, capitán del Ejército del Aire. Pues María Jesús, muchas gracias por estar aquí. A vosotros por llamarme. Te hemos robado tiempo de tus vacaciones, bueno, pero una historia muy interesante. Y bueno, y también lo que hemos hablado al principio, que yo también soy de la misma opinión que dices tú, es decir, que no debería ser noticia que una mujer sea militar o sea no sé qué. Es decir, una más o uno más. Y Santa Pascua. En este caso nosotros la entrevista queremos por una persona que participó en ese rescate de Afganistán y todo esas cosas que nosotros vimos en televisión y que tú lo viviste allí en primera persona. Por eso digo, ese último vuelo cuando va a despegar, miras por la ventana y dices, madre mía, pobre tico, lo que le queda aquí a esto. Ojalá hubiéramos podido seguir sacando gente. Sí, pero bueno, las cosas son como son. Lo he dicho, María Jesús, que muchas gracias. A vosotros siempre. Bueno, pues ya sí vamos a poner el punto final a esta edición de Se la vi, emplazándole a una nueva, que será la semana que viene, aquí en Agroradio. En Agroradio Se la vi con Antonio Navarro, un programa de varietés. Se la vi, así es la vida.